La historia del Imperio Británico es una de inmensa complejidad e impacto global, representando uno de los dominios más grandes de la historia. En su cenit, a menudo se describía metafóricamente como el imperio en el que el sol nunca se pone, ilustrando su vasto alcance a través de todos los continentes habitados. Este imperio comenzó de manera modesta a finales del siglo XVI y principios del XVII, con asentamientos dispersos y puestos comerciales. Para los siglos XIX y principios del XX, se había expandido para dominar aproximadamente el 25% de la superficie terrestre del mundo, incluyendo grandes partes de América del Norte, Australia, África y Asia. La escala del imperio no era solo geográfica, sino también demográfica, influenciando la vida de cientos de millones de personas. El poder estaba respaldado por el dominio de la Marina Real, que dominaba los mares, facilitando no solo la expansión, sino también el control de las rutas comerciales y las colonias. Esta fuerza naval permitió a Gran Bretaña acumular riqueza y recursos de todo el mundo, lo que alimentó innovaciones industriales en el país. El Imperio Británico también dejó un legado duradero en los paisajes políticos, lingüísticos y culturales de sus antiguas colonias. El inglés se convirtió en una lengua franca en muchas partes del mundo, y los sistemas legales y políticos británicos influyeron en las normas y prácticas internacionales. En este documental exploraremos cómo el Imperio Británico se elevó para dominar el mundo, los mecanismos de su gobernanza, sus impactos culturales y económicos, y los factores eventualmente que llevaron a su declive. Esta introducción establece el escenario para una exploración más profunda de las fuerzas que impulsaron a Gran Bretaña a tales alturas y los legados complejos que permanecen en el mundo poscolonial. Las semillas del Imperio Británico se sembraron durante un tiempo de intensa exploración marítima y competencia con otras potencias europeas. Inglaterra, inicialmente rezagada detrás de España y Portugal en la exploración ultramarina, comenzó a establecer su presencia a finales del siglo XVI bajo el reinado de la reina Isabel I. En las Américas, el primer asentamiento inglés exitoso se estableció en 1607 en Jamestown, Virginia. Esta empresa, principalmente destinada a encontrar oro y un paso hacia el este, finalmente sentó las bases para más asentamientos ingleses a lo largo del litoral este. La búsqueda de la libertad religiosa también impulsó a los puritanos ingleses a establecer la colonia de Plymouth en 1620, marcando el comienzo de una migración significativa que daría forma al desarrollo de América del Norte. Los ingleses no solo eran colonos, también estaban involucrados en el lucrativo comercio de tabaco y algodón que se convirtieron en pilares económicos para las colonias. Estos primeros años estuvieron marcados tanto por la cooperación como por los conflictos violentos con las tribus nativas americanas, cuyas tierras los colonos invadían. En Asia, el enfoque fue diferente. Los británicos, a través de la Compañía de las Indias Orientales, fundada en 1600, buscaron aprovechar las ya florecientes redes comerciales de especias, seda y otros bienes. En lugar de establecer colonias de inmediato, establecieron puestos comerciales e interactuaron diplomática y militarmente con los poderes establecidos en India y las Islas de las Especias. La Compañía de las Indias Orientales desempeñó un papel crucial en la preparación del escenario para el imperio, al no solo gestionar el comercio, sino también eventualmente ejercer poder militar y administrativo. Para mediados del siglo XVIII, se había convertido en un estado dentro de un estado en India, sentando las bases para el control británico completo que seguiría en el siglo XIX. Estos primeros esfuerzos de colonización en América y Asia fueron impulsados por una mezcla de ambición económica, consideraciones estratégicas y, a veces, motivaciones religiosas. Establecieron el patrón para la expansión y administración del Imperio Británico, demostrando desde el principio cómo el comercio, el conflicto y la cultura podían entrelazarse para construir un imperio. La era isabelina, marcada por el reinado de la reina Isabel I, fue una edad de oro de la exploración inglesa y el poder naval. Durante este periodo, Inglaterra comenzó a afirmarse en el escenario global, desafiando el dominio de los imperios español y portugués. Central a este esfuerzo fueron los audaces viajes de corsarios y exploradores, sancionados por la reina, que oscilaban entre la piratería y el patriotismo. Sir Francis Drake es quizás el más icónico de estos personajes.
Como corsario y explorador, los viajes de Drake fueron fundamentales para expandir el conocimiento inglés del mundo y perturbar los monopolios marítimos de las potencias rivales. Entre 1577 y 1580, no solo enriqueció a Inglaterra con el botín español, sino que también estableció la presencia inglesa en territorios anteriormente inaccesibles. Corsarios como Drake operaban bajo las cartas de marca, documentos legales emitidos por la corona que los autorizaban a atacar y saquear barcos enemigos, compartiendo los despojos con el gobierno inglés. Esta práctica fue crucial para debilitar los recursos navales de España, sin la necesidad de una guerra formal, para la cual Inglaterra estaba mal equipada en ese momento. El impacto de Drake se extendió más allá de sus logros marítimos. Sus hazañas fueron celebradas en Inglaterra como cuentos heroicos, despertando orgullo nacional y proporcionando la inspiración para más exploraciones y expansiones. Su éxito sentó las bases para la evolución de la estrategia marítima de Inglaterra, que enfatizaba barcos ágiles y rápidos que podían maniobrar fácilmente alrededor de flotas más grandes. Además, exploradores como John Hawkins y Walter Raleigh contribuyeron a las ambiciones imperiales de Inglaterra al buscar nuevas tierras para el asentamiento y los recursos. Raleigh, por ejemplo, fue instrumental en los intentos de colonizar Virginia, un esfuerzo que, a pesar de su fracaso inicial, despertó un interés continuo en la colonización americana. Los marineros isabelinos no solo allanaron el camino para la expansión de Inglaterra en un imperio, sino que también fomentaron una tradición marítima que se convertiría en la columna vertebral del poder imperial británico. Sus aventuras marcaron el comienzo de la transformación de Inglaterra de una potencia europea periférica a una fuerza naval global, preparando el escenario para los siglos de expansión que siguieron. Las primeras incursiones del Imperio Británico en la colonización comenzaron a finales del siglo XVI y principios del XVII, con el establecimiento de asentamientos que se convertirían en los pilares de su vasto imperio territorial. Simultáneamente, los ingleses también estaban dejando su huella en el Caribe, una zona rica en lucrativas plantaciones de azúcar. La isla de Barbados, reclamada en nombre del rey Jaime I en 1627, rápidamente se convirtió en una potencia económica para Inglaterra. El azúcar, junto con el tabaco de las colonias en América del Norte, impulsó el motor económico que financió una mayor expansión colonial. Las islas del Caribe se convirtieron en un punto focal para los británicos, llevando al establecimiento de más colonias como Jamaica en 1655, tomada de los españoles. Estas islas fueron integrales para el comercio triangular del Atlántico, una red que involucraba el intercambio de esclavos de África, azúcar y otros bienes de América, y productos manufacturados de Europa. Estas primeras colonias no solo expandieron las reclamaciones territoriales británicas, sino que también probaron y moldearon los modelos administrativos y económicos que luego se aplicarían en todo el imperio. Las economías de plantación construidas sobre la espalda de la mano de obra esclavizada africana crearon una riqueza inmensa. Además, las estructuras de gobernanza establecidas en estas colonias, como asambleas representativas y consejos locales, sirvieron como ejemplos tempranos de la administración colonial británica, equilibrando la gobernanza local con la supervisión desde Londres. Estos sistemas serían replicados y modificados en otras partes del imperio, reflejando un patrón de gobierno indirecto que permitía diversos grados de autonomía local. Las primeras colonias en las Américas y el Caribe no fueron meramente asentamientos, sino laboratorios para las estructuras económicas y políticas que definirían el imperialismo británico. Sus éxitos y fracasos influyeron profundamente en las estrategias de expansiones posteriores a lo largo del globo. La Marina Real fue el eje del Imperio Británico, una fuerza inigualable que jugó un papel crítico en su expansión y mantenimiento. Desde el siglo XVIII en adelante, a medida que el imperio creció, también lo hizo la necesidad de una poderosa marina para proteger sus intereses extendidos, hacer cumplir sus leyes marítimas y asegurar sus rutas comerciales a través del mundo. El camino hacia la dominancia de la Marina Real comenzó en serio durante las guerras con los holandeses y los españoles en los siglos XVI y XVII, donde perfeccionaron sus tácticas y expandieron sus capacidades. Para la época de las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, la Marina británica se había establecido como la principal potencia naval del mundo.
La batalla de Trafalgar en 1805, donde el almirante Horatio Nelson aseguró una victoria monumental contra las flotas combinadas de Francia y España, simbolizó esta supremacía. Esta victoria aseguró efectivamente el control británico sobre los mares durante el próximo siglo. El control de los mares permitió a Gran Bretaña proteger sus barcos comerciales que atravesaban el globo, transportando bienes desde los confines más lejanos del imperio de vuelta a las islas natales y viceversa. Esta fuerza naval fue crucial para mantener la seguridad de las rutas mercantiles que canalizaban la riqueza hacia Gran Bretaña desde sus colonias. Además, la Marina Real jugó un papel integral en el establecimiento de nuevas colonias, proporcionando a menudo la fuerza necesaria para reclamar y luego defender territorios distantes. La Marina también aplicaba la política y los intereses británicos en todo el mundo, incluida la supresión del comercio de esclavos en el siglo XIX. Tras la abolición del comercio de esclavos en 1807, el Escuadrón de África Occidental fue encargado de interceptar barcos sospechosos de transportar esclavos, demostrando cómo el poder naval se utilizaba para hacer cumplir las normas morales y legales establecidas por el gobierno. Más allá de la guerra y el comercio, la Marina Real actuaba como una representación flotante de la soberanía y un disuasivo contra posibles adversarios. La presencia de barcos de guerra británicos en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo servía como un recordatorio constante del alcance y el poder del imperio, ayudando a mantener un semblante de orden y cumplimiento dentro del imperio. La Marina Real a menudo estaba a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas marítimas, desde la adopción del cronómetro para la navegación precisa hasta la transición de la vela al vapor. Estos avances no solo mantenían su ventaja sobre los rivales, sino que también permitían un despliegue más rápido y efectivo de los barcos donde fueran necesarios. A lo largo de su historia, el Imperio Británico fue formado y expandido a través de una serie de guerras y conflictos significativos. Estos enfrentamientos militares no solo aseguraron nuevos territorios, sino que también reforzaron el dominio de Gran Bretaña en el escenario mundial. A menudo descrita como la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 7 Años fue crucial para establecer a Gran Bretaña como la potencia colonial preeminente del mundo. Este conflicto abarcó Europa, América del Norte, África Occidental, India y Filipinas, involucrando a todas las principales potencias europeas. Luchada principalmente entre Gran Bretaña y Francia, cada una apoyada por varios aliados, los británicos salieron victoriosos. En América del Norte se adquirieron territorios significativos, incluidos Canadá y Florida, eliminando efectivamente la amenaza francesa para las colonias en la región. Mientras tanto, en India, la Compañía de las Indias Orientales aseguró su dominio sobre los puestos franceses, sentando las bases para el control británico completo en las décadas siguientes. Las guerras napoleónicas fueron otra serie de conflictos globales que expandieron aún más el imperio. La victoria naval de Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar en 1805 aseguró su supremacía naval, que le permitió un acceso sin restricciones a los mares y sus colonias. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena en 1815 resultó en ganancias territoriales en varias regiones, incluyendo la isla estratégica de Malta y expansiones en el Caribe y África. Estos conflictos prepararon el escenario para otro capítulo significativo, aunque controvertido, en la historia del Imperio Británico: las guerras del opio contra China. Originadas por disputas comerciales y el deseo de Gran Bretaña de abordar el desequilibrio comercial con China mediante la exportación de opio desde la India a China, estas guerras reconfiguraron el panorama geopolítico de Asia Oriental. Los tratados que concluyeron estas guerras, notablemente el Tratado de Nanking en 1842, resultaron en la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña y la apertura de varios puertos chinos a los comerciantes británicos, aumentando significativamente el alcance económico del imperio en Asia. Siguiendo sus ambiciones globales, la Guerra Anglo-Zulú surgió como parte de la expansión de Gran Bretaña en África. La victoria británica en este conflicto resultó en el control del Reino Zulú y, posteriormente, en la consolidación de los territorios británicos en Sudáfrica. Conocida por sus dramáticas batallas y la fuerte resistencia inicial de la nación zulú, esta guerra marcó otro hito en las empresas imperiales británicas. Estos y otros conflictos no solo expandieron los límites territoriales del imperio,
sino que también jugaron un papel fundamental en la definición de su carácter. Los enfrentamientos militares permitieron a Gran Bretaña controlar rutas comerciales estratégicas, adquirir nuevos mercados e imponer su influencia sobre vastas áreas del mundo. Sin embargo, estas guerras también conllevaron significativos costos humanos y sentaron las bases para movimientos de resistencia en varias colonias. Además, la participación británica en el comercio transatlántico de esclavos fue tanto extensa como profundamente impactante, moldeando los paisajes económicos del Imperio Británico y sus colonias durante más de 2 siglos. Inicialmente, la corona entró en el comercio de esclavos a finales del siglo XVI, pero no fue hasta los siglos XVII y XVIII que se convirtió en una piedra angular de su estrategia económica. El comercio implicó el transporte forzoso, la persecución y el secuestro de millones de africanos de su tierra natal a varias colonias a través de las Américas, como si fueran objetos sin emociones. Las ganancias generadas a partir del tráfico humano y el trabajo forzado fueron fundamentales para construir los cimientos económicos de las colonias británicas, particularmente en el Caribe. Las plantaciones que producían azúcar, tabaco y algodón, dependientes del trabajo esclavo, se convirtieron en empresas altamente rentables que impulsaron la generación de riqueza para los inversores y el desarrollo económico más amplio del imperio. El comercio de esclavos fue parte de un sistema más amplio conocido como el comercio triangular, que conectaba a Gran Bretaña, África y las Américas. Los bienes británicos se enviaban a África y se comerciaban por personas esclavizadas, que luego eran transportadas cruelmente a través del Atlántico, un viaje conocido como el Paso del Medio, a las Américas, donde se intercambiaban por materias primas que luego se enviaban de vuelta a Gran Bretaña. Este sistema no solo generó enormes ganancias económicas, sino que también tuvo devastadores costos humanos, causando sufrimiento psicológico, trauma, depresión y desesperación en estos individuos forzados a separarse de sus familias. Las condiciones inhumanas del Paso del Medio y el trato brutal a los esclavizados en las plantaciones llevaron a un inmenso sufrimiento y numerosos levantamientos. La resistencia entre los esclavizados y el creciente sentimiento abolicionista en Gran Bretaña gradualmente cambiaron la opinión pública contra el comercio. El movimiento para abolir el comercio de esclavos ganó un impulso significativo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Figuras como William Wilberforce, Thomas Clarkson y Olaudah Equiano jugaron roles fundamentales en el movimiento abolicionista, abogando por el fin del comercio a través de campañas parlamentarias y defensa pública. La ley para la abolición del comercio de esclavos se aprobó finalmente en 1807, haciendo ilegal comerciar con esclavos dentro del Imperio Británico. Sin embargo, la esclavitud en sí no fue abolida en las colonias británicas hasta la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833. La abolición del comercio de esclavos marcó una importante victoria moral y legal, pero su legado persistió, afectando a generaciones. Los beneficios económicos derivados del comercio de esclavos ya habían ayudado a establecer a Gran Bretaña como una potencia económica global. Hoy en día, este legado requiere una reflexión y acción continuas, incluyendo esfuerzos hacia la reconciliación y reparaciones para los descendientes de las personas esclavizadas. Este sólido cimiento económico, fortalecido por las riquezas acumuladas durante el período del comercio de esclavos, preparó el escenario para el siguiente salto en el desarrollo británico: la Revolución Industrial. Iniciado en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, fue un período transformador que no solo revolucionó la economía, sino también su alcance imperial. La llegada de nuevos procesos y tecnologías de fabricación aumentó dramáticamente las capacidades de producción, redujo costos y mejoró el poder militar y económico británico, permitiendo un mayor control y expansión del imperio. El desarrollo del motor de vapor por James Watt y sus posteriores mejoras fue quizás el avance tecnológico más significativo de la revolución industrial. El poder del vapor fue crucial tanto en la industria como en el transporte. Permitió el bombeo más eficiente de agua de las minas, impulsó maquinaria en fábricas textiles y más tarde propulsó locomotoras y barcos de vapor. Estos barcos de vapor permitieron viajes y transporte de mercancías más rápidos y confiables a través de los mares, apretando el control de Gran Bretaña sobre sus extensas colonias. Además, la expansión de la red ferroviaria
impulsada por locomotoras de vapor, revolucionó el transporte terrestre. En las colonias, los ferrocarriles facilitaron el movimiento rápido y eficiente de materias primas hacia los puertos para su envío a Gran Bretaña. Por ejemplo, en India, los ferrocarriles permitieron el transporte de algodón, carbón y, más tarde, tropas, profundizando y asegurando el control británico mientras integraban el subcontinente económicamente y administrativamente. Otra innovación revolucionaria fue el telégrafo eléctrico, desarrollado por Samuel Morse. Esta tecnología permitió la comunicación instantánea a grandes distancias y fue un cambio radical para la administración colonial. El primer cable submarino exitoso, tendido a través del Atlántico, en 1866, conectó a Gran Bretaña con América del Norte, permitiendo una comunicación casi instantánea con sus colonias. Esta capacidad fue esencial para mantener el orden, coordinar esfuerzos militares y tomar decisiones administrativas rápidas. Los avances en la producción de hierro y acero, particularmente con la introducción de procesos como el convertidor Bessemer, aumentaron dramáticamente la disponibilidad y redujeron el costo de estos materiales cruciales. El acero se convirtió en el material de elección para construir ferrocarriles, barcos y diversas estructuras, incluidas aquellas necesarias para la infraestructura y defensa coloniales. Las innovaciones en maquinaria textil, como la hiladora Jenny, el bastidor de agua y el telar mecánico, aumentaron dramáticamente la capacidad de producción de los molinos británicos. Esto no solo fortaleció la posición de Gran Bretaña como el principal fabricante textil del mundo, sino que también le permitió dominar el comercio global de textiles, influenciando economías tanto en sus colonias como en competidores. La producción y eficiencia incrementadas por estas tecnologías hicieron de Gran Bretaña el taller del mundo, creando una vasta riqueza que alimentó aún más las ambiciones imperiales. Sin embargo, esta rápida industrialización también condujo a cambios sociales significativos dentro de Gran Bretaña y sus colonias. La demanda de materias primas incentivó una mayor expansión y explotación colonial, mientras que la exportación de bienes manufacturados británicos afectó negativamente a las industrias locales en las colonias. Las tecnologías de la Revolución Industrial fueron instrumentales en la expansión del Imperio Británico. No solo mejoraron la dominancia militar y económica de Gran Bretaña, sino que también alteraron fundamentalmente el paisaje geopolítico de la época. El imperio construido sobre innovaciones industriales estaba equipado para administrar vastos territorios, controlar extensas redes de comercio e influir en los asuntos globales como ningún otro imperio antes. El imperialismo cultural fue un aspecto significativo de la estrategia del Imperio Británico para mantener el control sobre sus vastos territorios. A través de la exportación deliberada de su cultura, valores e instituciones, Gran Bretaña buscó no solo gobernar, sino también remodelar culturalmente sus colonias. Una de las herramientas más profundas del imperialismo cultural británico fue el idioma inglés. Promovido en escuelas e instituciones gubernamentales a lo largo de las colonias, el inglés se convirtió en la lengua franca para la administración, el comercio y la educación. Esta expansión lingüística tuvo el efecto dual de crear una clase de élites que hablaban inglés en las colonias, quienes a menudo facilitaban la gobernanza británica, y debilitar los idiomas y prácticas culturales indígenas. Los británicos introdujeron sistemas de educación occidentales en sus colonias, estableciendo escuelas y universidades que seguían los currículos británicos y enfatizaban las perspectivas históricas y culturales británicas. Este sistema educativo fue diseñado para entrenar a líderes locales que defenderían los intereses y estilos administrativos británicos, asegurando así una gobernanza más fluida que se alineara con las políticas imperiales. Las prácticas legales y administrativas británicas fueron otro pilar del imperialismo cultural. La implementación del sistema judicial británico, incluyendo el marco de la ley común, los tribunales y los procedimientos legales, sirvió para estandarizar la gobernanza y asegurar el control. Estos sistemas a menudo desplazaron las prácticas legales tradicionales y se utilizaron para reforzar las agendas económicas y políticas del imperio. La difusión del cristianismo fue activamente apoyada por el gobierno británico y las sociedades misioneras, que veían las colonias como un terreno fértil para la conversión religiosa. Los misioneros a menudo acompañaban a los colonizadores y se convirtieron en parte integral de la administración colonial, proporcionando educación y atención médica,
al tiempo que promovían valores y normas occidentales. Deportes como el cricket, el fútbol y el rugby fueron introducidos y promovidos intensamente en las colonias como parte de la vida cultural británica. Estos deportes se integraron en el tejido social de las colonias, creando un espacio cultural compartido que, aunque promovía los valores británicos, también permitió la emergencia de nuevas identidades híbridas y, eventualmente, se convirtió en una fuente de resistencia y orgullo colonial. La literatura, música y las artes británicas también fueron herramientas de imperialismo cultural. Los británicos promovieron su literatura y artes como superiores, a menudo socavando o marginando las producciones culturales locales. Sin embargo, con el tiempo, estas influencias se mezclaron con las culturas locales para producir formas únicas de expresión que podían tanto aceptar como desafiar el dominio colonial. El legado del imperialismo cultural británico es complejo. Mientras facilitó la difusión de ideales y gobernanza británicos, también condujo a la erosión de las culturas e identidades locales. En muchas ex-colonias, este legado todavía es evidente en el uso continuo del idioma inglés, los sistemas legales y otras normas culturales. Sin embargo, también provocó movimientos para reclamar y revitalizar las culturas e idiomas indígenas, ya que las sociedades poscoloniales buscaron redefinir sus identidades. El éxito del Imperio Británico en mantener el control sobre sus territorios globales se debió en gran medida a sus sistemas administrativos complejos y adaptables. Estas estructuras variaban ampliamente de una colonia a otra, adaptadas a las condiciones locales, pero siempre destinadas a mantener la autoridad británica y facilitar la explotación económica de las colonias.